Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué engorda más? ¿La papa? ¿El almidón? ¿Los tostones? O como dicen en otros países, no se llaman tostones, se llaman patacones. Ok, yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a hablar un poquitito porque nos hacen una pregunta, una amiga aquí en Metabolismo TV, nos encanta que nos hagan preguntas, pero porque nos sirven también para explicarle a otras personas que tengan la misma duda. Aquí una amiga nos escribe en Metabolismo TV, y se llama Nelly, y dice: hola Frank, le agradezco mucho su información, tengo dudas sobre cuál me engorda más, la papa asada, los tostones, como decimos en Puerto Rico o en Santo Domingo, en todos los otros países, Venezuela, Colombia, le dicen patacones, que son en México son las frituras de plátano macho, como dicen en México. O el guineo verde. En Puerto Rico, por ejemplo, se consume al banana, nosotros le decimos guineo, y se consume un banana verde, que de hecho es un tipo de banana verde que se come verde, se come sin madurar, y de hecho se cocina y se come de esa forma. A otros países de Latinoamérica generalmente no lo utilizan, ¿no? Pero lo que quiero decirle a la amiga Nelly es que todos estos alimentos que está comentando, el banana o guineo, o el patacón o tostón o la papa asada, todos estos tienen una cosa en común, y es lo que hay que saber. Todo eso que usted está comentando, Nelly, todos son almidones. Entonces, quiero hablarle un poquito de los almidones, porque todos los almidones se comportan más o menos igual dentro del cuerpo. Hay unas pequeñas diferencias que las vamos a hablar para que usted pueda saber cuál le engorda más. La contestación es que todos ellos le van a engordar si lo usa en cantidad excesiva, porque el almidón, todos se convierte en azúcar. Vamos a ver un momentito, uno de los almidones que más se utilizan en los países latinoamericanos son lo que llaman los tubérculos. Tubérculos son, la definición de tubérculo, que la estoy leyendo de internet, dice: un tubérculo es un tallo subterráneo modificado y engrosado donde se acumulan los nutrientes de reserva para la planta. Por ejemplo, tubérculos conocidos son la papa, la patata, hay países que le dicen tupinambo o pataca, la oca, el ñame, la mandioca o yuca, la chufa, tienen distintos nombres dependiendo del país donde se utiliza. Los tubérculos pues son almidones. El plátano, el banana son almidones. Todos esos almidones, el arroz blanco pulido que nosotros todos comemos, en casi todos los países latinoamericanos se come arroz, es almidón. Entonces, la clave aquí es la palabra almidón. Vamos a verlo un momentito, fíjense, y esto es lo que hay que entender. La palabra almidón, papa, tostón, patacón, yuca, ñame, oca, llame arroz, llámele como usted le llame, todo eso es almidón. Si usted busca en un diccionario la palabra almidón, va a ver que la definición de almidón en el diccionario cualquiera dice: un almidón es una azúcar simple. Estamos hablando que es una forma de azúcar. Fíjese que, por ejemplo, hay países como Rusia, donde la bebida alcohólica de ellos es la vodka, ¿no? La vodka se hace de la papa. Se fermenta la papa y con eso hacen vodka. O sea que usted puede, de cualquier almidón, usted puede fermentarlo y producir alcohol. El almidón, como es azúcar simple, pues en el cuerpo se va a convertir en glucosa. Y usted sabe, después de leer el libro El Poder del Metabolismo, usted sabe que aquí se explica que ese exceso de glucosa producido por un carbohidrato, que es un almidón, pues cuando se combina con la insulina del cuerpo, se convierte en lo que usted no quiere, exceso de grasa. Quiere decir que todos los almidones, cuando se usan en exceso, y no hay nada malo con el arroz, ni con los patacones, ni con el tostón, ni con el banana, ni con el guineo, ni con la oca, no hay nada malo con el ñame, no hay nada malo con ningún tubérculo, ni ningún almidón. El problema es la cantidad. Cuando nosotros miramos la dieta 2x1, ¿verdad?, que es una dieta
que lo que busca es simplificar. Lo que busca esta dieta 2x1 es simplificarle la vida. La gente está cansada de contar calorías, de contar grasa, de pesar la comida. La verdad que la comida y una pesa de calcular, una calculadora no se llevan. O sea, cuando usted va a comer, usted va a comer. En la dieta 2x1, usted divide su plato en 3 partes. Y usted dice, ok, yo voy a usar una parte E, que es la parte que engorda, que puede ser el almidón, ¿verdad? Y dos partes A, que son las partes que adelgazan, que puede ser la carne, pollo, pavo, pescado, vegetales, ensaladas, que son tipos de alimentos que no producen exceso de glucosa, ¿no? Así que la simplicidad de la dieta 2x1 o inclusive la dieta 3x1 es que le simplifique a usted la vida para usted no tener que estar pensando que si le engorda más el tostón o le engorda más el patacón o le engorda más el ñame o lo que sea. Usted sencillamente acomoda a que lo que sea de almidón, arroz, patacón, tostón, lo que sea, pan, lo que sea, nunca sea más de una tercera parte de lo que es el plato. Y ahí usted tiene una dieta 2x1, que le quita a usted una complejidad total. Esto se lo comparto porque la verdad siempre triunfa.